1. Estamos al aire. Estamos al aire. Caballeros, estamos al aire. Doctor René. Muchas gracias, estimado José Castro. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conocer al doctor Gustavo Azócar Alcalá, quien nos va a desarrollar una conferencia muy importante denominada "¿Está en riesgo la democracia en América Latina?". Él es oriundo de Venezuela. Muchos de nosotros conocemos algo de lo que está pasando en Venezuela y consideramos que este tema es muy importante para los mexicanos, para todos los países de Latinoamérica. Me da mucho gusto, doctor Azócar, Gustavo Azócar Alcalá, y como hablamos previamente, seguramente será un primer evento de muchos que tengamos, donde podamos seguir haciendo uso de la academia para ir en ese sentido de conocer nuestra realidad. Muchas gracias por su participación y los seguiremos invitando. Muchos saludos, muchas gracias, doctor René Román Salazar. Gracias a mi buen amigo José Castro de Capax 7 Consultores. Mi saludo, mi cariño, mi afecto fraternal para todos los amigos de México. México y Venezuela han sido dos países hermanos unidos por tantas cosas, tantos eventos, tantos lazos históricos, sociales, emocionales que tenemos México y Venezuela. Tuve oportunidad de trabajar en México durante un par de años. Conocí a ese hermoso país, quedé enamorado totalmente de México y de su gente. Tuve la oportunidad de trabajar en Ciudad de México, también en Hermosillo, en Chihuahua, en Mérida, Yucatán, y me quedaron muy gratos recuerdos de esos 2 años, 2013 y 2014, en los cuales tuve gran oportunidad de participar con universidades de México. Y bueno, en algún momento, Dios lo permita, vamos a estar de vuelta por allá, porque aprendimos muchísimo en México y dejamos gran cantidad de amigos en México también. Permítame también darle gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri por esta magnífica oportunidad que nos da de conversar con ustedes a través de las redes que nos permiten dar esta conferencia, esta charla. Yo le propuse al instituto hablar un poco de la crisis de la democracia en América, de los riesgos de la democracia en América, fundamentalmente. Nuestras democracias están atravesando actualmente por muchos riesgos, por muchos problemas. Y he querido hacer una presentación muy corta con algunos ejemplos. Tomé algunos ejemplos de los problemas que atraviesa la democracia en algunos países de América Latina, el caso México, Colombia, Argentina, Bolivia, por supuesto Chile. Son algunos ejemplos que voy a colocar de cómo desafortunadamente la democracia pareciera estar en riesgo y cómo algunos enemigos de la democracia pues parecieran querer destruir las democracias como las conocemos hasta ahora. Y si bien es cierto que la democracia no es precisamente un régimen perfecto, porque no existen los sistemas perfectos, todos los sistemas de producción y los sistemas políticos tienen
sus bemoles, sus puntos a favor, sus puntos en contra. Evidentemente, la historia ha demostrado que con sus virtudes y defectos, hoy por hoy, la democracia sigue siendo el sistema político que por lo menos permite en gran medida que los seres humanos puedan lograr sus propósitos, sus sueños y hacerlo por lo menos en paz, ¿no? Que es uno de los elementos importantes ahora. Entonces, vemos cómo en algunos de nuestros países, y fíjense, no solo en países de América Latina, sino en países en Europa, e incluso en este momento hay una discusión y un debate importantísimo en Estados Unidos con respecto a la democracia como tal en Estados Unidos, y de eso voy a hablar también un poco. Comienzan los cuestionamientos hacia la democracia, comienzan los reclamos, las quejas hacia la democracia, y evidentemente hay algunos actores políticos y algunos sectores que parecieran tener como propósito, como fin último, la destrucción de la democracia. Esa gente que propone un sistema alterno a la democracia, por cierto, no nos dice qué sistema quiere, porque todo el que esté en desacuerdo con la democracia, lo menos que debería hacer es decirnos cuál es su propuesta, qué es lo que usted propone para sustituir a la democracia. Si a usted no le gusta la democracia como la conocemos actualmente, bueno, ¿qué es lo que usted propone? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Cuál es su propuesta, su proyecto de sistema político para que las naciones puedan desarrollarse dentro de un sistema mejor que la democracia como la conocemos actualmente? Voy a comenzar, por supuesto, con no sé si tienen allí, si me gustaría me confirmaran si ustedes pueden observar la presentación que yo les he preparado. Es una presentación en PowerPoint, y si la pueden observar, porque estoy compartiendo pantalla en este momento y me gustaría saber si están observando ustedes lo que tengo en pantalla en este momento. Sí, claro, Allí tengo, se ve muy bien. ahí tengo perfecto, ahí tengo. He querido comenzar por México justamente porque precisamente la invitación para esta conferencia nace de mis buenos amigos de México, de CAPAX 7 Consultores y del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, y era inevitable comenzar por, de alguna manera, el país que ha tenido la gentileza de invitarme a dictar esta conferencia. Fíjense que, aun cuando algunos lo nieguen, seguramente habrá gente que dirá que no es cierto. Hay mucha gente que considera que en México, al igual que en muchos otros países de América Latina, hay una crisis en este momento, y una crisis no solamente de carácter político, sino ahora también una crisis de carácter económico. Los números en materia económica, los números que México está presentando en este momento, tienen alarmados y sorprendidos a mucha gente en el mundo, porque México era la 12ª economía del mundo. La 12ª economía del mundo. Es decir, un puesto envidiable el que México tuvo a lo largo de estos últimos años en el concierto internacional. Y de acuerdo con los índices del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de algunas empresas calificadoras de riesgo, pues México ya no está en el 12º puesto como la economía del mundo, sino que ahora se encuentra en el puesto 20-22 en la escala. Y eso indudablemente que traduce o significa que algo está pasando en México. Algo está pasando en México. Por supuesto, a quien lo diga, que en todo esto ha tenido que ver muchísimo la pandemia, el coronavirus, el COVID-19. Ciertamente, habrá que tomar en cuenta a la hora del análisis lo que ha significado la pandemia, lo que ha significado el coronavirus no solamente para México, para el mundo entero. Hay una recesión económica terrible. La pandemia ha golpeado a la economía mundial, y evidentemente México no podía escapar a lo que le está ocurriendo a la economía de todo el mundo. Eso es inevitable. Pero
hay otras cosas que pudieran estar ocurriendo al interno de México y que también están golpeando un poco la economía para que los expertos consideren que México tiene en este momento una crisis económica, así como pareciera tener también una crisis política. Una crisis política y una crisis económica que pudieran convertirse, Dios no lo quiera, en un cóctel que pudiera desencadenar en eventos que quizás muchos mexicanos no desearían, porque ya por allí pasamos, en el caso de Venezuela, por allí pasamos los venezolanos. Los venezolanos comenzamos teniendo una crisis económica, comenzamos enfrentando devaluaciones en nuestra moneda, luego comenzamos enfrentando los problemas derivados de los precios del petróleo, comenzamos a tener problemas de flujo de caja, nuestra economía se debilitó, nuestra moneda se devaluó y a la crisis económica sobrevino posteriormente una crisis social y luego de la crisis social sobrevino una crisis política y luego de la crisis política vinieron los eventos que ustedes perfectamente conocieron. Entonces, ojalá y México no esté atravesando por el mismo camino que ya atravesó Venezuela. Venezuela, repito, comenzó con una crisis económica. En Venezuela, el tipo de cambio, por ejemplo, teníamos para 1983 un cambio de 4,30 bolívares por dólar. Ese era el valor de un dólar en Venezuela para 1982-1983. Y a partir de 1983 comenzó una devaluación de nuestra moneda y una escalada del dólar al punto de que hoy un dólar de Estados Unidos vale en Venezuela 450,000 bolívares. Fíjense, pasamos de 4.30 en 1983 a 450,000 bolívares en el año 2020. Pero si ustedes le agregan a esos 450,000 bolívares 8 ceros que le eliminaron a nuestra moneda, Hugo Chávez le quitó 3 ceros a la moneda y Nicolás Maduro le quitó 5 ceros a la moneda. En total le han quitado 8 ceros a la moneda. Entonces, a 450,000 bolívares, por favor, súmenle 8 ceros y eso les va a decir lo que vale en este momento un dólar luego que lo tuvimos en 1983 en 4.30. Esa crisis económica originó una crisis social porque hubo desempleo, cierre de empresas y generó una explosión social que ocurrió en febrero de 1989, conocida como el Caracazo, y luego vino la crisis política con 2 golpes de Estado y todo lo que sobrevino posteriormente. Entonces, México enfrenta en este momento una crisis económica y no lo digo yo, lo dijo, por cierto, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda de México, lo acaba de decir el 29 de agosto pasado, cuando dijo que México va a tener una crisis económica más fuerte que la que tuvo en 1932. Imagínense eso. México ha perdido 12 millones de empleos. México tiene en este momento una crisis social, una crisis política, la presencia inevitable, meter esto en el análisis de la violencia, del narcotráfico, y a eso agréguenle ahora la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de iniciar un juicio por corrupción contra todos los expresidentes de México antes de él, lo cual pudiera terminar de desatar la crisis política de la cual estamos hablando. Si eso pasa en México, en Colombia, nuestro vecino, nuestro gran amigo, la cosa no cambia mucho. En Colombia también hay una crisis política que se ha manifestado en al menos estos 6-7 elementos. Abusos por parte de las fuerzas militares de Colombia. Hay denuncias muy graves, muy serias contra el ejército de Colombia, contra las fuerzas militares de Colombia por los abusos que se han venido cometiendo en estos últimos años. Solo en el año 2020 en Colombia han ocurrido 60 masacres. La violencia policial, policías lamentablemente cometiendo excesos contra la población civil, protestas, manifestaciones. Hemos visto las protestas en Bogotá, en Medellín, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Cartagena, en Cali. Gente en Colombia descontenta, molesta con su sistema de gobierno, con su gobierno y con el sistema político que impera en Colombia. Agréguenle a eso
la presencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que en estos últimos años se ha fortalecido. Agréguenle a eso el reagrupamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que por cierto se está reagrupando en territorio venezolano. Súmenle a eso el juicio político que acaba de iniciar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Agréguenle también los cuestionamientos hacia la Corte Constitucional de Colombia, hacia los magistrados, hacia los tribunales de Colombia. Súmenle también los cuestionamientos hacia la Justicia Especial de Paz, lo que se conoce como la JEP en territorio colombiano, y agréguenle a eso, si quieren, los coletazos que la pandemia y el COVID-19 está produciendo en este momento en territorio colombiano. Es decir, Colombia también tiene en este momento una crisis política donde las instituciones están siendo sometidas a un proceso de escarnio, de denuncias, de desconfianza, de pérdida de credibilidad por parte de las instituciones colombianas. Y eso, al igual que pudiera estar ocurriendo en México, ocurre en Colombia porque la gente empieza a poner en duda los beneficios, las ventajas comparativas y el funcionamiento propio de la democracia. Mucha gente termina creyendo que todos estos problemas son propios de la democracia. Y entonces la gente asume que lo que está pasando en México o en Colombia es culpa de la democracia. Y quienes se desencantan de la democracia lo hacen porque creen que todos estos problemas que yo he estado enumerando son responsabilidad de la democracia. Y evidentemente mi opinión es que no es así. Argentina también está siendo sometida a una crisis económica. Más de 24.500 pequeñas empresas de Argentina quebraron durante el gobierno de Mauricio Macri. En los pocos meses que tiene al frente del gobierno de Argentina el señor Alberto Fernández, más de 24.000 empresas han cerrado en Argentina. Es decir, 24.500 en la época de Macri y 24.000 ahora en lo que lleva Alberto Fernández. Casi 50.000 empresas han cerrado sus puertas en Argentina en los últimos años. Pero no solamente eso, en Argentina ahora se está dando un proceso de invasiones de tierra, algo que no se veía en Argentina desde hace por lo menos 20, 30 años. Ha comenzado en Argentina un movimiento social que no es espontáneo, cuidado con esto, no es un movimiento espontáneo, no fue que surgió de la nada, es un movimiento que tiene evidentemente un direccionamiento político. Hay movimientos políticos de izquierda en Argentina que son los que están detrás de la promoción de invasiones de propiedad privada en el territorio argentino. Solamente en Buenos Aires, en los últimos meses se han producido 1.800 invasiones en propiedades privadas en Buenos Aires. El otro problema de Argentina sigue siendo la sombra de los Kirchner. Recuerden que Cristina Fernández de Kirchner es actualmente vicepresidenta de Argentina y evidentemente la forma de gobernar de los Kirchner ha recibido múltiples cuestionamientos no solamente durante los años que el señor Kirchner gobernó, sino también durante los años que la señora Kirchner estuvo al frente del gobierno. El caso de Bolivia, una crisis política que comenzó con la renuncia de Evo Morales tras denuncias de fraude en las elecciones presidenciales en Bolivia. Bolivia tiene, por cierto, elecciones presidenciales el próximo 18 de octubre. El candidato de Evo Morales, el señor Luis Arce, aparece punteando en las encuestas. La oposición está dividida en este momento en Bolivia. Dos candidatos de la oposición, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, son los que se disputan en este momento la preferencia de los opositores, pero están divididos. Y esa división pareciera darle la primera opción al señor Luis Arce. Si el señor Luis Arce termina ganando la presidencia de Bolivia, todo indica que Evo Morales va a regresar a Bolivia y eso podría terminar de desencadenar lo que seguramente va a ser una crisis política de grandes magnitudes en el territorio boliviano. El caso de Chile, tenemos 2 años viendo protestas en Chile, viendo manifestaciones en Chile. El gobierno del presidente Piñera no supo, en mi criterio, hacerle frente a esas manifestaciones y a esas protestas que en su mayoría
fueron promovidas por grupos de izquierda que evidentemente querían la renuncia de Piñera y querían la salida de Piñera del poder. Se acordó hacer un plebiscito, un referendo para instalar lo que será una Asamblea Nacional Constituyente que va a tener por objetivo modificar la Constitución de Chile, y los chilenos parecieran creer que con la sola reforma de la Constitución, que con la sola modificación de la Constitución pudieran acabarse los problemas de Chile. A los chilenos sería bueno recordarles que en Venezuela ya pasamos por ese camino. En Venezuela tuvimos una Asamblea Nacional Constituyente en 1999 promovida por Hugo Chávez. Tuvimos una constitución que fue aprobada el 15 de diciembre de 1999 y desde 1999 tenemos una nueva constitución. Pues déjenme decirle que a pesar de esa nueva constitución que se aprobó en 1999 en Venezuela, los problemas de Venezuela no se acabaron. Los que crean que los problemas económicos y políticos de un país se acaban y se terminan con la sola reforma de la Constitución, permítanme decirle que no es así. Y el ejemplo de Venezuela está completamente claro. 1999, una Constitución. Tenemos 21 años con una nueva Constitución y si ustedes analizan lo que ha pasado en Venezuela desde 1999 hasta ahora, lo que hemos tenido es más crisis política, más crisis económica, más división, más desempleo, más hambre, más miseria y 6 millones de venezolanos regados por el mundo que huyeron de Venezuela precisamente por la crisis que desató, entre otras cosas, esa nueva constitución. Entro ahora al tema de Venezuela. Creo que todos conocen perfectamente la crisis política que tiene Venezuela. No me voy a detener mucho en este tema. Lo más importante que me atrevería a destacar de Venezuela es que seguimos teniendo un país con instituciones muy debilitadas. Nicolás Maduro ha organizado para el próximo 6 de diciembre unas elecciones parlamentarias que, como ya se sabe, no van a ser reconocidas por la comunidad internacional. El problema de la elección parlamentaria no va a resolver la crisis política venezolana, todo lo contrario, la pudiera agravar. Fíjense este elemento. Si las elecciones del 6 de diciembre se hacen, Venezuela podría amanecer el 7 de diciembre con 4 asambleas nacionales. Yo creo que eso es un récord histórico que no lo va a tener nadie. 4 asambleas nacionales. En Venezuela hay actualmente 3 asambleas nacionales. Una asamblea nacional, la legítima, que preside Juan Guaidó. Hay otra asamblea nacional, una asamblea nacional ilegítima, que preside un diputado llamado Luis Parra. Hay una asamblea nacional constituyente que preside el señor Diosdado Cabello. Y si hay elecciones el 6 de diciembre, el 7 de diciembre amaneceríamos con otra asamblea nacional. Es decir, que seríamos el único país del mundo el 7 de diciembre con 4 asambleas nacionales. Aparte de eso, tenemos 2 presidentes, un presidente interino y un presidente de facto, que es Nicolás Maduro. Tenemos 2 fiscales, un fiscal en Venezuela, un fiscal en el exilio. Tenemos 2 tribunales supremos de justicia, uno en Venezuela, otro en el exilio. Tenemos 2 procuradores, uno en Venezuela, otro en el exilio. Esa es, de alguna manera, la radiografía de lo que tenemos actualmente en Venezuela. La gran pregunta sería entonces, ¿los problemas de la democracia son solamente de América Latina? La respuesta va a ser no, no y no. Ya dije que hay problemas con las democracias en Europa y también hay problemas con la democracia en Estados Unidos. La elección que va a tener Estados Unidos el próximo 3 de noviembre es una elección histórica, demasiado importante para la primera potencia del mundo. ¿Y por qué lo digo? Lo digo, entre otras cosas, por lo que el señor Donald Trump ha dicho que va a hacer y por lo que el señor Trump ha manifestado en muchas de sus intervenciones. Por cierto, esta es una elección que ya empieza a tener muchos cuestionamientos. Fíjense lo que ha pasado. Tenemos a un país polarizado. Estados Unidos está totalmente polarizado, dividido en 2 grandes toletes. Los que son trumpistas y los que no son trumpistas. Los que están con Trump y los que no están con Trump. Trump ha logrado partir a Estados Unidos en 2 grandes toletes en este momento y eso ha creado una enorme polarización política en Estados Unidos. Las encuestas, en su gran mayoría, dicen que la primera opción la tiene el señor Joe Biden, pero no se nos olvida lo que pasó en el año 2016.
las encuestas también decían que Hillary Clinton iba a ganar. En efecto, Hillary Clinton ganó el voto popular, obtuvo 3 millones de votos por encima del señor Trump, pero el señor Trump terminó ganando el colegio electoral porque la elección en Estados Unidos es una elección de segundo grado y al señor Trump obtener la mayoría de los delegados en el colegio electoral, evidentemente ganó la presidencia de la República. De modo que el hecho de que Biden esté al frente de las encuestas en este momento no significa necesariamente que Biden pueda ganar, porque pudiera ocurrir exactamente lo que ocurrió en 2016. Si Trump logra conservar su voto duro, el mismo voto que le dio el triunfo en las elecciones de 2016, y logra conservar los mismos votos que le permitieron obtener la mayoría de los delegados y la mayoría del Consejo Electoral, probablemente el señor Trump pudiera resultar reelecto. Pero Trump tiene algunas cosas que lo convierten en un personaje bastante particular. Nadie duda que el señor Trump es un hombre autoritario. Ha dado suficientes demostraciones de autoritarismo. Lo acaba de reafirmar con lo que hizo luego de haber sido encontrado positivo para coronavirus. Fue al hospital, solamente permaneció por muy poco tiempo en el hospital y en tiempo récord el señor Trump dice el señor Trump y su médico haberse recuperado, regresó a la Casa Blanca, se quitó la mascarilla estando dentro de la Casa Blanca. Hay 30 de sus funcionarios más cercanos contaminados de COVID-19 y al salir del hospital el señor Trump lo primero que dijo fue: no le tengan miedo al coronavirus, el coronavirus no lo va a matar, el coronavirus no le va a hacer nada. Es decir, ese mensaje evidentemente en la boca del hombre más poderoso del mundo tiene un efecto. Tiene un efecto, por supuesto que lo tiene. Y sus críticos no han parado de cuestionarlo, porque evidentemente ese no debió haber sido el mensaje del presidente Donald Trump. Decirle a la gente que el coronavirus no te va a matar, que el coronavirus no te va a hacer nada, que el virus no va a poder porque Estados Unidos es lo más fuerte que hay en el mundo, eso simplemente es estimular a quienes no usan mascarilla, a quienes no se cuidan, a quienes no hacen cuarentena, a quienes siguen creyendo que el coronavirus es un juego y no a quienes piensan realmente que la pandemia y que el coronavirus es una cosa bastante seria, muy seria en todo caso. Voy a terminar con lo que yo llamo los 7 virus que atentan contra las democracias en América Latina y en el mundo. Porque no es solamente el virus del coronavirus, no es solamente el virus que produce la COVID-19. En mi opinión, hay otros 6 virus que atentan contra nuestras democracias. El primero de ellos es el populismo. Demasiado populismo, mucha gente copiando los esquemas populistas. Y desafortunadamente, permítanme decirles que no hay un solo país del mundo en este momento que esté aplicando el populismo al que le vaya bien. Todos los países que se han ido por el camino del populismo terminan mal, como terminó Venezuela, como ha terminado Nicaragua, como ha terminado Bolivia, como va Argentina, por solamente colocar esos 4 casos. El populismo, el decirle a la gente que el Estado lo resuelve todo, que el Estado va a darte comida, que el Estado va a darte vivienda, que el Estado te va a dar salud, que el Estado te va a dar eso y más, y que no hagas nada porque el Estado te lo va a dar absolutamente todo. Eso, en mi criterio, es uno de los grandes males que afectan a nuestras democracias. Desafortunadamente, muchos más líderes cada día se inclinan por ser populistas porque creen que el populismo es lo que les garantiza votos y porque creen que el populismo es lo que les va a hacer ganar las elecciones. Probablemente sí. A lo mejor no faltará quien gane las elecciones con campañas populistas, pero después que estés en el gobierno, una cosa es hacer campaña con base en el populismo y otra cosa es gobernar con base en el populismo. El otro virus que nos está afectando a las democracias es la corrupción. La corrupción sigue mermando las democracias en América Latina y en el mundo. Y en América Latina somos campeones mundiales en materia de corrupción. Hay una medición que hizo la Corporación Latinobarómetro en el año 2018 y esa corporación enumeró todos y cada uno de los países de América Latina donde se han presentado casos de corrupción y también enumeró los casos de los presidentes y vicepresidentes de América Latina que han sido enjuiciados por corrupción.
tenemos un récord mundial en América Latina. 18 expresidentes y ex vicepresidentes de América Latina han sido sometidos a procesos por denuncias de corrupción. La corrupción, lamentablemente, es un terrible mal, es un gran mal que le está haciendo muchísimo daño a las democracias de América Latina y el mundo. Tenemos el virus del terrorismo. El terrorismo, sí, el terrorismo. Hay grupos terroristas que están conspirando contra nuestras democracias. El grupo más conocido, por supuesto, en América Latina, las FARC, el ELN, ahora tenemos al Hezbollah, tenemos al Hamas, tenemos a Al Qaeda, tenemos muchos grupos y organizaciones vinculadas al terrorismo cuyo propósito es minar nuestras democracias. Y necesitamos urgentemente que nuestros gobiernos lo entiendan y lo asuman, que los terroristas quieren minar nuestras democracias porque los grupos terroristas pueden vivir, pueden hacer lo que les da la gana, fundamentalmente en naciones que no son democráticas. En naciones que no son democráticas, en esas naciones es donde mayoritariamente conviven y nacen y crecen los grupos vinculados al terrorismo. Y América Latina es hoy por hoy una suerte de caldo de cultivo para los grupos terroristas. Así que nuestros gobiernos y nuestros líderes tienen que empezar a ver al terrorismo como lo que realmente es. Es un gran virus que puede causarnos muchos más problemas que los que probablemente nos está causando el COVID-19. El narcotráfico. ¿Quién va a negar que el narcotráfico es hoy por hoy uno de los grandes males y uno de los grandes problemas que tienen básicamente casi todos los países de América Latina? El narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, el poder del narcotráfico, la manera como el narcotráfico ha permeado a nuestros países, ha permeado a nuestras sociedades, la manera como el narcotráfico se ha apoderado incluso de gobiernos en América Latina, constituye de igual manera un desafío enorme para los demócratas. La crisis en los partidos políticos es el quinto virus. Nuestras democracias se han debilitado en los últimos años, entre otras cosas, como consecuencia de la crisis en los partidos políticos. Tenemos partidos políticos tradicionales que tienden a desaparecer. Partidos políticos con escasa democracia interna. Partidos políticos donde los líderes históricos han obstaculizado el ascenso de nuevos liderazgos. Partidos políticos que lamentablemente se convirtieron en corporaciones privadas. Partidos políticos que están desconectados de lo que piensa la gente, de lo que siente la gente, de lo que siente la gente, de lo que dice la gente. Los partidos políticos en México, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en todos los países de América Latina tienen que revisarse. Es urgente que los partidos se revisen, que los partidos se adapten, que los partidos entiendan que por el camino que van, lamentablemente, van a desaparecer, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en México, como ha ocurrido en Colombia. Hoy por hoy, las últimas elecciones que hemos estado viendo en muchos países de América Latina las han ganado partidos nuevos, nuevas organizaciones que han surgido y que han surgido no con base en una ideología, sino con base en la cara y el liderazgo de una persona. ¿Saben cuál es el principal problema que tenemos? No solamente que los partidos están en crisis, sino que los partidos que están surgiendo son partidos que crecen con base en el liderazgo de una persona, de un líder. Y todo lo que tiene que ver con ese partido y todo lo que hacen esos partidos y el crecimiento de esos partidos obedece a ese liderazgo, al rostro, a la cara, a lo que esa persona hace, a lo que ese líder hace. Son partidos personalistas que se construyen, que avanzan y crecen en base a lo que un líder haga. Y en la medida en que ese líder desaparezca, la vida de ese partido político pudiera también ser muy, muy efímera. Eso es importante que también lo revisemos. La polarización. Vivimos en sociedades polarizadas. Hay polarización en Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, México, Estados Unidos. Polarizar no es otra cosa que dividir, partir a los países en dos, ver
a las sociedades en blanco o en negro. O eres blanco o eres negro. O estás con los blancos o estás con los negros. Eso es lo que busca la polarización. Y la polarización deja por fuera a muchos otros liderazgos, a muchas otras propuestas, a muchos otros partidos, a mucha otra gente que probablemente tiene ideas mucho mejores. Pero la polarización se traga prácticamente a cualesquiera otras opciones políticas que pudieran surgir en determinado momento dentro de nuestras sociedades. Y finalmente, la desconfianza en el sistema electoral. Nuestros sistemas electorales tienen que ser modernizados. Nuestros sistemas de votación tienen que ser modernizados. Nuestros sistemas electorales requieren de mejores auditorías. Necesitamos reforzar la confianza en nuestros sistemas electorales. Necesitamos que la gente no siga creyendo que toda elección es tramposa, que toda elección es fraudulenta. Hoy por hoy, la desconfianza que tienen los latinoamericanos sobre sus procesos electorales es grandísima, muy grande. Y sobre todo la desconfianza que tienen hacia las instituciones encargadas de hacer las elecciones. Es decir, frente a los organismos encargados de organizar las elecciones. Una de las grandes tareas que tenemos por delante para evitar que las democracias se terminen y que las democracias mueran, es reformar nuestros sistemas electorales, permitir que los sistemas electorales sean más transparentes, más cristalinos, más confiables, más creíbles, que la gente sienta que cada vez que vota, ese voto va a ser respetado, que nadie lo va a robar, que nadie lo va a trucar, que mi voto va a valer. En la medida en que la gente desconfíe del voto, termina desconfiando también de las democracias. Y la gente termina creyendo que todos los procesos son tramposos, que todos los procesos son fraudulentos y que no vale la pena votar porque aun cuando yo vote o no vote, la trampa terminará imponiéndose por encima de cualquier cosa. Necesitamos entonces revisar todos nuestros procesos electorales, todos, absolutamente todos. No estoy sacando a ninguno del saco, porque nunca falta algún elemento para que la gente termine diciendo la votación no fue confiable, no fue transparente, no fue cristalina, no representó lo que realmente yo quería que representara. Termino con esto. El panorama electoral para este año 2020 nos presenta algunos procesos electorales interesantes que todavía vienen en camino. Por supuesto, algunos procesos electorales en México, Chile, Brasil, Venezuela, por supuesto también en Estados Unidos. Está pendiente la elección en Bolivia el próximo 18 de octubre, unas elecciones locales en México, en Coahuila e Hidalgo para el 18 de octubre, un plebiscito en Chile para el próximo 25 de octubre, unas elecciones municipales en Brasil para el 15 de noviembre, las elecciones presidenciales en Estados Unidos para el 3 de noviembre y las elecciones parlamentarias para Venezuela el próximo 6 de diciembre. Y quise terminar con este cuadro porque se relaciona mucho con lo que acabo de decir con respecto a lo importante que es generar mucha más confianza en el voto, mucha más confianza en nuestros procesos electorales. Si queremos fortalecer nuestras democracias, si queremos consolidar nuestras democracias, si queremos que nuestras democracias sean cada día mejores, si queremos que nuestras democracias no estén en peligro de saltos al vacío o de regímenes como los que desafortunadamente tenemos actualmente en Venezuela o como los que tenemos en Cuba o como los que tenemos en Nicaragua, necesitamos entonces consolidar las democracias, mejorar, perfeccionar nuestras democracias y combatir todos y cada uno de esos virus que desafortunadamente son los que tienen enfermas a nuestras democracias y son los que están atentando actualmente contra nuestra democracia. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri por esta cordial invitación y con esto termino mi presentación. Gracias.
Pues sin lugar a dudas, Gustavo Azócar Alcalá ha sido una gran exposición, una gran conferencia, la cual queremos agradecer a nombre de Capac 7 Consultores, así como también hará lo propio el doctor René Román Salazar, director de estudios parlamentarios Eduardo Neri, y refrendarte que aquí en Guerrero, en el sur de México, tienes amigos y que esta será sin duda la primera de muchísimas acciones en conjunto. Muchas gracias, José. Gracias a ti, gracias también a Capax 7 Consultores. Y como ya lo dije, también gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri por esta magnífica oportunidad. Adelante, doctor. Doctor René Román, ¿nos escuchamos? Estamos a sus órdenes. Unos ligeritos inconvenientes técnicos que en breve resolvemos. A ver, listo. Adelante, doctor. Bueno, adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Disculpe, no tenía audio. Doctor, quedo felizmente satisfecho con su conferencia. Me parece que desde mi punto de vista es una conferencia muy brillante. Coincido con los diferentes datos, sus diferentes posicionamientos y efectivamente coincidimos en que las crisis, o más bien que hay crisis en diferentes países. Le agradezco mucho su trabajo, su apoyo, y creo que con esto estamos logrando precisamente que nuestro Instituto de Estudios Parlamentarios, Eduardo Neri, entre en ese nivel de internacionalización que seguramente iremos fortaleciendo a través de su gran apoyo, a través de diferentes diplomados, especialidades, como lo mencionó en su momento. Nosotros, como parte del instituto, estamos en la mejor disposición de que ese tipo de conocimientos se vayan difundiendo en los mexicanos y a través de nuestras redes sociales en todos los países amigos. Muchas gracias por su participación y esperamos verlos en la próxima. Muchas gracias. Doctor Román, muchísimas gracias a usted por la invitación. De verdad que ha sido un gusto y un placer compartir con el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri. Y como se lo expresé a nuestro buen amigo José Castro, pues estamos a sus órdenes para compartir en otro tipo de experiencias y colaborar en todo lo que sea necesario. Entiendo que el Instituto de Estudios Eduardo Neri tiene un altísimo perfil en cuanto tiene que ver con la formación y capacitación allá en el estado de Guerrero. Y bueno, estamos por aquí a la orden para lo que usted considere conveniente. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho, doctor. Hasta la vista. Gracias, muy amables. Hasta pronto. Bueno, de esta manera damos por terminada esta conferencia internacional titulada ¿Está en crisis la democracia en América Latina?, impartida por el doctor Gustavo Azócar Alcalá desde Caracas, Venezuela, agradeciendo la asistencia de 30 personas a través de plataforma Zoom y de otras muchas más que nos seguirán viendo a través de Facebook. Hasta la próxima, queridos amigos, y pues que tengan un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.